Puebla, a pesar de que colinda con estados de la República con problemas de delincuencia organizada, ha logrado mantenerse en una aparente tranquilidad de varios años con solo casos aislados, como llegó a decirse. Sin embargo, aquí fueron atrapados Sergio Villarreal, principal operador del cártel de las drogas de los hermanos Beltrán Leiva, así como a Benjamín Arellano Félix, del cártel de Tijuana, y quienes residían en fraccionamientos exclusivos de la ciudad de Puebla. También se habla de una aparente visita y huida de Beltrán Leiva. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué faltó por hacerse y qué omisiones se han cometido al paso del tiempo? Blanca Alcalá Ruiz, primera presidenta municipal de Puebla Capital, comparte mediante una entrevista exclusiva las experiencias vividas en materia de seguridad pública. Entendemos que hoy el tema de la seguridad es uno de los tópicos importantes para la gente. Es un tema sensible, dada la dinámica que está viviendo el país y que no se sustrae definitivamente la entidad poblana. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de alguien que tuvo la experiencia de gobernar la capital del estado y, como señalas, tienes ese pulso en cuestión de la entidad, saber cuáles son los temas que no deben de escapar a quienes hoy aspiran a suceder un cargo de elección y que definitivamente la seguridad será uno de los tópicos en campaña? ¿Cuáles son, si tú los puedes enumerar, cuáles son los aciertos y cuáles son las fallas o las omisiones a las cuestiones en que no se debe de incurrir hoy en el tema de la seguridad pública? Mira, definitivamente reconocer que quizás es uno de los temas que más le preocupa a la ciudadanía en todas las partes del país, aquí en la Ciudad de México, en Colima, en el interior, definitivamente forma parte de esta agenda de prioridades. Sin embargo, me parece que amén de la realidad, en donde las cifras pueden ser hasta de 50,000 muertos los que han visto involucrados en los últimos 5 años en esta estrategia que se decidió a nivel nacional, me parece que también el tema de la percepción sobre la materia es importante. En lo personal, yo considero que el enfoque tendrá que redimensionarse. Me parece que ha demostrado que no es tan fructífero en todo lo que implica, y quizá porque primero se ha pensado en un enfoque que solamente atiende los efectos y no las causas, y en un enfoque que además pasó de tener una visión eminentemente de seguridad policíaca a ser casi un tema de seguridad nacional. Y vaya que hay muchos elementos para abonar al respecto. De seguridad nacional, porque tan solo el tema del tráfico de armas, creo que es uno de los temas que en ese ámbito de lo global se tendrán que tomar medidas serias para evitar que efectivamente pues haya estos instrumentos que al final son los que ponen como herramientas en jaque pues a la inseguridad del país y a todos estos cárteles que al final del día están involucrados. Seguridad policíaca, porque es evidente que cada vez necesitamos más herramientas tecnológicas, mejores policías capacitados, en fin, todo lo que tiene que ver con la seguridad policíaca, que es fundamental para combatirla. Pero cuando yo digo que este enfoque hoy se quedó corto, es porque también me parece que tiene que ir a las causas. Hoy, cuando me tocó haciendo un recuento, ser la presidenta municipal de Puebla, y donde fíjate, Julián, que fui muy afortunado, la ciudad fue una de las consideradas durante mi trienio como una de las ciudades más seguras del país, ganamos incluso distintas certificaciones y reconocimientos de la manera en cómo estábamos haciendo las cosas, pues tuvimos la idea de que no solamente se trataba con tener más policías, mayor armamento, mejores patrullas, todo el sistema de cámaras de videovigilancia que llegamos a más de 100, en fin, todas estas cuestiones, sino también empezamos a construir muchos de los temas que tienen que ver con las causas de esto que se llama del tejido social, cómo organizábamos a la comunidad, cómo empezaban a tener espacios también de rescate de los lugares públicos, cómo entre ellos volvían a reconstruir lo que quizás a ti, a mí o a muchos de la gente del auditorio había ocurrido en el pasado y que se fue perdiendo, hasta la vecindad. Y obviamente eso fue generando simplemente apatía, poca solidaridad y mucha violencia, a veces incluso desde el seno de los hogares, desde lo que implican las comunidades. Yo creo que en resumen es un problema que existe, es un problema que tenemos que redimensionar en su enfoque, y en ese sentido me parece que será tan importante atacar las causas y que cualquier estado, cualquier gobierno y todos los partidos políticos sin duda tenemos que abordarlo, pero también tenemos que atacar muchas de sus causas, y en sus causas está mucho del problema de la desigualdad y de la violencia, que tendríamos que abordarla de otra manera. ¿Cuáles serían los aciertos que se tuvo en tu administración en materia de seguridad y qué cosas se quedaron pendientes?
Bueno, te decía que nosotros decidimos verlo con un enfoque más integral. Entre los aciertos, sin duda, tuvo que ver desde el ir replanteando todo el esquema de los elementos de la policía, que además de que estábamos nosotros incorporados en los programas federales, pues se tuvo que iniciar todo el tema de los controles de confianza, todos los aspectos relacionados con la academia de la policía, en donde, bueno, hoy no era suficiente simplemente con que ya tuvieran muchos años, sino que los que ya tenían muchos años y los nuevos elementos, pues tuvieran un perfil, una formación, una capacitación, y que además esta fuera de lo mejor. No se trataba de improvisar, que en una pequeña aula estuvieran dándoles la capacitación. Yo recuerdo que incluso hicimos convenios que nos permitió llevarlos a muchos de los oficiales a las universidades, dejamos ya al final una academia con todas las herramientas para que lo mismo pudieran capacitarse en tiro virtual que en tiro real. Y la otra parte que para mí fue fundamental, además de la tecnología en las cámaras, en los parques, en las patrullas, en todo el sistema de datos que tuvimos, tuvo que ver con cómo íbamos reconstruyendo este tejido social. Recuerdo los famosos comités y las alarmas vecinales, en donde incluso en muchas de las ocasiones no es que ellos reemplazaran a la autoridad, pero sí nos ayudaban, sí nos coadyuvaban a tener la información y a que pudiéramos nosotros a llegar o a detener a los delincuentes, o simplemente en el argot policíaco de repente dicen a tener herramientas disuasorias para que no ocurrieran este tipo de cosas. Ya que te digo, en el tema del deporte, el número de espacios deportivos que rehabilitamos o construimos fue enorme, en el tema de cultura, como también incluso los chavos empezaron a tener espacios de expresión con pintura, en fin, creo, y así lo ha demostrado otras ciudades en otros países, que tendría que verse una manera tan importante de cómo atiendes toda esta problemática de inclusión social y cómo sin duda también el caso de la seguridad con sus herramientas pueden irse comunicando. Medellín lo hizo y eso fue parte de lo que hicimos en Puebla. ¿Qué faltaría por hacer? ¿Qué faltó por hacer? Bueno, creo que en esto nunca es suficiente. Definitivamente en el caso de Puebla se requieren más policías o bien un nuevo esquema como el que se ha estado planteando, si es una policía unificada, que tenga mucha claridad en el conocimiento también de la importancia de la cuarta ciudad más importante del país, y por otro lado, el seguir caminando mucho en toda la parte de la organización social, de la organización vecinal. Creo que todo esto es fundamental. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los esquemas de los que sucede en las ciudades, que tiene que ver con el propio crecimiento, son los fraccionamientos cerrados. Y bueno, en parte son buenos algunas veces por los temas de disuasión, pero imagínate cuando no hay esta comunicación entre esos fraccionamientos y la autoridad, pues de repente no sabemos qué vecinos son los que llegan a vivir ahí, cuáles son las características. Entonces hay muchas de estas cosas en donde hoy no se puede improvisar, inclusive hasta en los guardias de estas colonias no se puede improvisar. Necesitamos tener perfiles claros que nos permitan tener pues respuestas oportunas a lo que definitivamente es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Ahí me genera la obligación de preguntarte, porque muchos nos sorprendió saber que cuando hablábamos de delincuencia organizada y grandes personajes al respecto de la misma, esto sucedía aparentemente en diferentes latitudes de Puebla, y de momento sorpresa, ¿no? De momento nos encontramos que aquí hacen parada gente tan peligrosa como el Grande, Arellano Félix, y el último, que fue ultimado finalmente por la Marina en la Ciudad de México. ¿Qué te genera a ti el haberte enterado de que personajes de la delincuencia de este calibre hubieran estado asentados en Puebla? Mira, insisto, el tema hoy no es exclusivo de una o de otra ciudad, es un tema en donde en otras se da con mayor pues presencia, y afortunadamente no es el caso nuestro, no es el caso de ni Puebla Estado ni Puebla Capital. Pero definitivamente la movilidad, estamos hablando de temas realmente pues muy serios, pues hacen que en todas partes del país de repente ninguna está ausente de que puedan darse este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que con sistemas de inteligencia, de colaboración, que en mi caso fue parte de lo que hicimos mucho, de los 3 niveles de gobierno, pues no pueden darse soluciones, y sobre todo pues esto que se llama momentos muy oportunos para poder ir pues resolviendo estas situaciones. Para los que estamos en la ciudad de Puebla y en algunas otras entidades, como bien señalas, uno de los mensajes reiterados en Puebla que se escuchó durante el sexenio anterior
era de que en Puebla no había la presencia de gente de este calibre. La inteligencia, los sistemas de inteligencia en tu concepto fueron superados, pasamos de la sorpresa a la inoperancia o nos percatamos que no teníamos una eficiencia tal. No, yo creo que hay que analizarlo en su justa dimensión y realmente, aunque es odiosa la palabra de casos aislados, la verdad es que fueron muy pocos casos, muy pocos, escasísimos, y casi siempre acaban siendo en la periferia de la zona de Cholula, no en el caso del municipio de Puebla. Sí. No, yo creo que habla de que es un problema serio en el país y que con toda seriedad deben de seguirse pues desarrollando estrategias, ¿no? ¿Puebla corre peligro? Yo te diría que es una ciudad que si se siguen realizando con toda seriedad, nuevamente valga la redundancia en el concepto, las estrategias tanto de prevención como de disuasión, de colaboración con el ejército, con el gobierno del estado, definitivamente puede ser una ciudad que pueda conservar la tranquilidad a la que afortunadamente los poblanos estamos acostumbrados. ¿En tu percepción las cosas se están haciendo bien? Me parece que se están haciendo de manera correcta. En el tema de la seguridad es uno de los temas en donde no hay cabida a los sismos de ningún partido, en donde necesariamente nuestra responsabilidad, en ese como ningún tema desde mi óptica, pero en ese definitivamente tenemos que actuar indistintamente de que el presidente de un municipio, de otro municipio, o un gobernador, o otro gobernador, o el presidente de la República, sean de un partido político. Me parece que es un tema en donde la exigencia del profesionalismo, de la seriedad con que se abordan las cosas, es fundamental para que podamos entregarle confianza y seguridad a los habitantes. Los muertos. ¿Qué te significa que haya una estadística que tú también señalas de más de 50,000 personas fallecidas con esta dinámica? No, mira, sin duda la cifra por demás es muy lamentable y tú me conoces, soy una mujer que más que irse en generar las polémicas que nada abonan a este país, me parece que lo que tiene que llevarnos es a replantear la estrategia y a decir que hay algo que no está siendo lo suficientemente efectiva y en ese tenor es donde yo creo que mi partido está planteando nuevos esquemas que definitivamente pongan en el centro pues la tranquilidad de las personas. Desde hoy y categóricamente te digo que de ninguna forma, ni el mío ni ninguno, pensaría que quiere pactar con los grupos de delincuencia organizada, pero sí creo que de manera efectiva se pueden realizar estrategias colaterales, porque hoy por hoy, y yo como exalcaldesa sé que lo que muchas veces a la gente le preocupa pues es el robo a la casa habitación, el robo a transeúnte, en fin, este tipo de cosas que en realidad son las que también tendrían que atenderse y no solamente enfocarnos a algo que si bien es importante, no es lo que acaba también lastimando a los ciudadanos y es lo que al final hace que haya una percepción sumamente alta en relación con este tema. Así es. Para concluir el tema de seguridad, si lo ves bien, independientemente de que quisieras agregar algo, y sin que sea una métrica restringida, 3 cosas a corregir conceptualmente para mejorar el tema de seguridad, si lo puedes mencionar como 3, o sin métricas, solamente señálalas muy puntualmente desde tu percepción. Claro. Bueno, me parece que sí hay cosas que se tienen que fortalecer, sobre todo, tiene que ver con esta parte de la seguridad ciudadana. Ahí es donde necesitamos seguir insistiendo en que la organización de los ciudadanos es fundamental, desde para poder proporcionar información hasta poder resguardar sus comunidades. Parece mentira, pero incluso también empieza desde casa. Mucho del tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, al final son también los delitos que pueden ocurrir con mayor frecuencia y que van descomponiendo también la vida en la comunidad. Entonces yo creo que si hay uno de los elementos en los que a mí me parece que habría que insistir de manera fundamental es en el de la seguridad ciudadana, la seguridad de las personas. Segundo, por supuesto que también creo que después de la reforma judicial emprendida, todavía hay muchas cosas que se tienen que implementar y que además de voluntad política, también requerirá de recursos financieros y humanos, empleados de fondo, para que se pueda resolver esta situación. Y a nivel de seguridad nacional, yo siempre la he visto como que en esas 3 facetas, definitivamente me parece que habrá de llegar a acuerdos bilaterales, sobre todo con los Estados Unidos, muy importantes, que permita evitar pues operaciones como las que los medios daban cuenta, ¿no? Y que bueno, pues sí nos dejan un mal sabor de boca al respecto.